Hola, buenas tardes para todos, les doy la bienvenida a Parceros por el Mundo. Este es un nuevo episodio, un nuevo programa en el que hablaremos acerca de temas de interés y el día de hoy nos convoca un tema que para mí puede ser probablemente el tema más importante del año, porque sé que con este programa vamos a ayudar a bastantes personas a conocer, por lo menos a informarse, por lo menos de algunos de los derechos que tienen en Suecia como indocumentados. Normalmente hablamos de las personas con residencia, de las personas con ciudadanía, pero olvidamos un poco las personas que no tienen ninguno de estos estados legales y que por lo tanto padecen y sufren todo tipo de abusos laborales, salariales, que padecen enfermedades mentales y físicas sin ningún tipo de tratamiento, que tienen niños que obviamente tienen que acercarse a la criminalidad o tienen que trabajar ilegalmente o tienen que hacer otra cantidad de cosas, sabiendo aún que los niños tienen derecho a la educación completa y plena en Suecia. Así que este es un programa que yo creo y espero que ayude a muchas personas a informarse acerca de los derechos que tienen acá, de las entidades a las que pueden acercarse para defender esos derechos. Así que sean todos bienvenidos. Recuerden que en Suecia y en la mayoría de países de la Unión Europea la palabra ilegal se ha casi que eliminado del diccionario para hablar ahora de papperlösa en Suecia o de personas o migrantes irregulares. Estos migrantes irregulares son personas adultas o niños que viven, trabajan o estudian en el país sin ningún estatus legal o sin documentos válidos. Hay cierta clasificación que el Estado sueco ha desarrollado para entender un poco más qué clase o qué tipo de personas llegan al país y se establecen como indocumentados. La primera clasificación está determinada para aquellas personas extranjeras que llegan de manera legal al país, pero que exceden ese permiso. Es decir, la mayoría de personas pueden estar en Suecia 3 meses. Sin embargo, hay muchas personas que llegan de manera legal esos 3 meses, pero deciden quedarse mucho más tiempo. Desde ese momento se convierten en indocumentados. También están estas personas dentro de esta misma clasificación que llegan con un permiso de trabajo, es decir, una residencia temporal para trabajar o una residencia temporal para estudiar, pero deciden después de que este permiso sea finalizado quedarse y continuar en el país y por eso se convierten a su vez en indocumentados. Y la segunda clasificación de la que hablamos es todas estas personas que solicitan asilo, pero que ese asilo ha sido rechazado y aunque les exigen una deportación, no lo hacen, se quedan en el país de manera ilegal. ¿Por qué? Porque hay una ley que establece que esta deportación o esta negación del asilo dura 4 años. Entonces muchas personas prefieren y deciden quedarse en el país durante 4 años, que es el tiempo que toma revocar o tomar una nueva iniciativa para esta decisión, es decir, volver a solicitar el asilo 4 años después, y deciden quedarse en el país de manera ilegal durante este tiempo. Estas son las dos clasificaciones que se han establecido para determinar cuáles son las personas o quiénes son las personas ilegales en Suecia. El Estado sueco ha calculado que hay aproximadamente 35.000 adultos indocumentados en el país y entre 2.000 y 3.000 niños indocumentados. Esto puede variar, aumentar o disminuir dependiendo de la temporada de trabajo, dependiendo de la estación del año. Ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de todos los derechos que los indocumentados, niños y adultos tienen en Suecia, porque es el tema que obviamente nos convoca, y vamos a empezar hablando de lo más importante, que son los derechos de los niños. Resulta que en el 2013, en julio del 2013, se estableció, se mejoró una ley en la que se hablaba de este derecho, de este tema de que los niños, por supuesto, deberían tener derecho a la educación en Suecia, y así fue. Los niños hoy en día, entre los 6 y los 18 años que llegan al país indocumentados, tienen el derecho a estudiar como un niño documentado, como un niño registrado en Suecia. Tienen exactamente los mismos derechos. Sin embargo, es importante aclarar que en Suecia la educación es obligatoria para los niños menores de edad, pero para los niños indocumentados no es obligatoria. Es decir, hay ciertas limitaciones, pueden estudiar, pero los rectores de las instituciones educativas pueden tomar la decisión de no aceptarlo o aceptarlo de acuerdo a la preparación que la institución tenga en tema de trabajar con niños sin documentos, porque esto acarrea una serie de obligaciones, una serie de preparaciones, de planes
que hay que tener en cuenta con este tipo de personitas. Sin embargo, ustedes saben que pueden seguir buscando hasta que encuentran una institución con un rector que está capacitado, que tiene un plan, que sabe cómo manejar ese tipo de situaciones legales con los niños indocumentados, porque esto acarrea unos planes increíbles que más adelante les voy a explicar, para que ustedes puedan acceder a la educación y sus niños no se queden en casa o se acerquen a la criminalidad o hagan otro tipo de actividades que no corresponden a la edad que ellos tienen. Algunos municipios como Norrköping en Suecia han sido unos abanderados, han trabajado fuertemente por los derechos de los niños indocumentados y por supuesto de las libertades para sus padres también, y es por eso que este ha sido casi que el primer municipio en Suecia en tomar la decisión de que los niños a partir de los 3 años tienen derecho a la educación preescolar gratuita, es decir, igual que como los niños suecos, 15 horas semanales de educación preescolar, niños de 3 años, a partir de los 3 años, y todas las instituciones preescolares, todos los hogares preescolares a los que los niños pueden acceder no tienen derecho a decir que no. Todos tienen que aceptar estos niños pequeñitos, igual que como los niños suecos. Bueno, ya sabemos que en la mayoría de municipios en Suecia los niños a partir de los 6 años empiezan su educación primaria. Estos niños tienen acceso a la educación gratuita, por supuesto, tienen acceso también a la comida, a la alimentación del día de estudios y también tienen acceso a los libros, es decir, los papás no tienen que pagar absolutamente nada para que sus hijos estudien. Después de estos 9 años de educación primaria, los niños pueden tomar la decisión de asistir al instituto. El instituto es, hagan de cuenta, como el bachillerato, en el que uno puede elegir diferentes tipos de programas para uno enfocarse. Puede ser enfermería, puede ser sociología, puede ser educación física o deportes, etc. Hay infinidad de programas que los niños pueden elegir, y esto normalmente, esta educación dura por lo menos 3 años más. Teniendo en cuenta que en Suecia eres un menor de edad o son considerados menores de edad hasta los 18 años, hay una reglamentación interesante acá con el tema de los institutos, y es que como dura 3 años, tú tienes el derecho a que si empiezas este instituto entre los 16 y 17 años, es decir, lo inicias antes de los 18, tienes la posibilidad de terminarlo aunque cumplas los 18 en el proceso. Es decir, si empiezas este bachillerato, este programa de instituto entre los 16 y 17 años, puedes terminar este instituto que dura por lo menos 3 años, incluso después de ser mayor de edad. Pero si lo empiezas justamente a los 18 años, ya no tendrías derecho a terminar este instituto. ¿Por qué? Porque ya estás considerado mayor de edad. Es decir, este instituto lo deberían todos tomar antes de los 18 años para poder dar por terminado su instituto, aunque sean mayores de edad. Es decir, que en el proceso se cumplan los 18 años. Los niños indocumentados también tienen el derecho a la educación especial, y esta educación especial se da para todos estos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, que tienen ciertas limitaciones o mentales o físicas que les impiden aprender de una manera normal o de aprender de una manera tradicional. Entonces también tienen esta posibilidad de encontrar instituciones de educación especial para que estos niños con estas dificultades puedan también acceder a la educación. Lo primero es ver en qué municipio vives, luego mirar todas las instituciones educativas que existen o que hay dentro de ese municipio, y empiezas a contactar a las instituciones educativas, quizás a la que te queda más cerca o a la que te parece mejor. Contactas a estas instituciones, puedes hacerlo desde el anonimato, no tienes que dar información personal, ni datos, ni tu nombre, ni datos totalmente privados. Hablas con el rector sobre la posibilidad de que el niño pueda estudiar, sobre los planes que existen alrededor de un niño indocumentado, que por supuesto son muchos, y también dentro de este proceso, una vez contactas al director y él decide que sí, que va a aceptar a tu niño, que hay una plaza para tu niño, pues simplemente lo que sigue es ubicar al niño en un grado, en un grado de escolaridad. Y este grado...
Los esfuerzos de las instituciones suecas en contra del trabajo ilegal no solamente están centrados en los migrantes indocumentados, porque finalmente ellos son víctimas. Aquí los esfuerzos más grandes están vinculados a estas instituciones, a estas organizaciones que están legalmente constituidas en el país y que emplean de manera ilegal a personas indocumentadas sin las condiciones apropiadas, sin las condiciones humanas que se requieren para establecer empleos. Y es por eso que han surgido ciertas instituciones sin ánimo de lucro, ciertas personas que quieren trabajar con todos ustedes, los indocumentados en este momento que han sido víctimas de estas instituciones que los han empleado de manera ilegal y que por supuesto no les han brindado los derechos que ustedes necesitan y se merecen. Si han trabajado, deberían recibir su salario. Hay ciertos derechos que son humanos y que estas instituciones deben cumplir, porque si no, esto les puede acarrear a ellos también multas severas, tener prohibiciones comerciales también. Entonces es importante que ustedes sepan que no están totalmente solos, de que hay una forma quizás probable de que ustedes puedan defender sus derechos. Muchas veces estas personas lo hacen a través de las amenazas, pues ustedes lo van a hacer de manera legal con instituciones y con personas abogadas que les pueden colaborar para que ustedes reciban de manera legal su salario, el salario que trabajaron. Ojo acá, no den nunca información privada, nunca den su dirección, nunca den su teléfono, pueden crear un correo ficticio para a través de él comunicarse con ciertas instituciones y preguntar ciertas cosas que a ustedes les pueden interesar y pues así obviamente hacer valer de alguna manera sus derechos en Suecia. Resulta que a partir del 1 de julio del 2013 todos los indocumentados mayores de 18 años tienen derecho a la salud subvencionada y esta salud subvencionada incluye cuidado dental de personas o de situaciones que no sean soportables, es decir, emergencias dentales. También tienen derecho a las mujeres que están embarazadas a tener una atención médica materna y por supuesto también una atención en el parto. Atención en caso de aborto, en caso de querer tener un aborto también tienen derecho a hacerlo de manera gratuita en Suecia. También tienen el derecho a recibir información sobre consejería anticonceptiva, por ejemplo, las mujeres que quieren acceder a este servicio y los hombres también tienen este derecho, obviamente subvencionado. Recuerden que no tienen que tener ningún documento ni brindar ninguna información privada personal, pueden simplemente asistir, preguntar y pues les dará un número específico en el que ustedes podrán así identificarse dentro del sistema y recibir todos estos servicios. También pueden recibir consejería en temas de drogas, en temas de desintoxicación en relación directa con las drogas, esto especialmente para las personas jóvenes. También tienen derecho a la ley de control de infecciones, es decir, pueden hacer una serie de estudios si tienen una infección específica para tratarla de manera adecuada, especialmente cuando se trata de infecciones de transmisión sexual. Recuerden que los niños, es decir, entre los de 0 a los 18 años, todos tienen igual derecho a la seguridad social como un niño documentado, como un niño registrado en Suecia. Es decir, los niños no tienen limitaciones en este derecho. Sin embargo, los adultos tienen estos derechos que les acabo de mencionar de manera limitada. Algunos estudios que se han hecho, especialmente elaborados por la Cruz Roja, que es una institución que apoya fuertemente a las personas indocumentadas, se han dado cuenta de que el 50% de las personas indocumentadas en Suecia reciben muy bien este tipo de servicios y sus derechos están siendo valorados, pero hay otro 50% de las personas en Suecia que encuentran este servicio con muchas dificultades de muchos tipos, y esto tiene que ver con que el personal médico, por ejemplo, no está capacitado, no está informado, no saben cómo manejar la situación con las personas indocumentadas, muchas veces ni saben cómo cobrar, qué se cobra, qué no se cobra, qué derechos tienen, cómo se puede manejar el tema de no tener un documento físico, legal, registrado. Todo este tipo de cosas pueden generar limitaciones en ciertas instituciones médicas que limitan el servicio, ¿no? Pero es importante que ustedes se asesoren de una manera adecuada, por ejemplo en la Cruz Roja, que soliciten la ayuda en caso de no haber sido aceptados dentro de una institución médica, para que ellos los ayuden y los asesoren y ustedes puedan continuar buscando este servicio de otra manera, porque es un derecho que les corresponde, es un derecho que ustedes tienen y que obviamente debería ser defendido. Que hay varias instituciones que apoyan a las personas indocumentadas, que trabajan por ustedes, por sus derechos, y una de estas es, por ejemplo, la Cruz Roja. La Casa de la Cruz Roja en Harholmen
que está abierta de 9 a 4 de la tarde, por ejemplo. Ustedes pueden ir allá y asesorarse acerca de todos los derechos que ustedes tienen como indocumentados y que sus familias también tienen. Y de hecho allí también tienen espacios abiertos para el aprendizaje del sueco. Si ustedes viven acá, si quieren vivir acá ilegalmente durante cierto tiempo y buscar posteriormente una nueva solicitud de asilo, una nueva posibilidad y quieren avanzar en el tiempo, pues es importante que ustedes aprendan el sueco para que por lo menos puedan acceder a estos derechos de una forma más fácil, preguntando, hablando con la gente, yendo a las instituciones educativas para hablar con los rectores de sus hijos, también para ir incluso al médico. Es importante que ustedes se defiendan en la lengua sueca. Y pues también habrán otras instituciones, por ejemplo las iglesias, en las que ellos también tienen unos espacios abiertos para que ustedes practiquen y aprendan el sueco de otra forma, y pues esto les facilite de alguna manera la vida en el país. Y además, también para las personas que por ejemplo están sin hogar, que viven indocumentadas, sin casa, pues aquí en la Cruz Roja les pueden facilitar para las duchas, pueden facilitarles el tema de lavada de ropa, pueden facilitarles también la alimentación, les subvencionan alimentación. Y también pues obviamente, como les mencionaba, tienen este tipo de actividades de ocio, de educación para adultos, de entretenimiento, otro tipo de actividades que a ustedes también les va a facilitar desarrollarse y sentirse un poco más en casa. Las visitas médicas o centros sanitarios de urgencias cuestan alrededor de 50 coronas para las personas indocumentadas. El retiro de medicamentos cuesta a 50 coronas aproximadamente. Recuerden que la atención preventiva del niño y la maternidad son totalmente gratuitas. También el asesoramiento sobre temas de aborto y esterilización para las mujeres y hombres también son totalmente gratuitos. Toda la atención de embarazo y el parto también son gratuitos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido un programa que ha intentado recopilar todos los derechos, aunque limitados, que tienen todos ustedes como indocumentados. Yo sé que es una situación muy complicada, muy difícil por la que ustedes están pasando, porque se sienten en la mayoría de los casos muy desprotegidos, muy solos por el Estado sueco. Recuerden que los niños son lo más importante, no solamente para este país, sino para el mundo, y ayudarlos a acceder a la educación, muy a pesar de los riesgos que esto acarrea, es fundamental para ellos, para su futuro y para su educación. Este programa básicamente está dedicado a ellos, a los niños que viven en este país como indocumentados, a esos más de 2.000 y 3.000 niños que viven en el país, para que no se vayan por el camino de la droga, para que no tengan que padecer un trabajo al que no tienen por qué hacerlo siendo tan pequeños. Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de hacer esto por ellos, por su futuro y su bienestar. Así que espero que este programa haya sido de su agrado, que les haya interesado, que hayan aprendido ciertas cosas. Déjenme acá sus comentarios, todo lo que quieran saber, lo que quieran aprender. Y bueno, espero que cada vez que nosotros, los que vivimos en este país, nos encontremos un indocumentado, entendamos que es muy duro pasar por esta situación. Nos hace falta un poco más de empatía, hablar con ellos, conversar, saber cómo les podemos ayudar, un mercadito, una asesoría, si nosotros tenemos conocimiento en algo legal, si tenemos conocimiento en otro tipo de cosas, si podemos apoyarlos con el idioma, porque muchas veces la barrera es idiomática más que todo. No accedemos a estos derechos porque tenemos miedo de no poder defendernos, de no poder hablar, de no poder expresar. Pero recuerden que no están solos. Siempre hay alguien que les puede colaborar, que sea de su entera confianza, o instituciones como la Cruz Roja o estas otras instituciones que les voy a dejar demarcadas acá en este video y en la descripción, para que ustedes decidan si quieren o no pedir asesoría con ellos y apoyo en otras circunstancias. Les agradezco a todos haber visto este programa, espero que nos quede un poco de empatía después de verlo y hasta pronto, nos vemos la próxima vez.